Recorrido Calarcá-Quindío, Cajamarca-Tolima. Bueno, iniciamos el recorrido, subir al alto de la línea. Un recorrido de 37.3 kilómetros, un video de 3 partes. La primera parte recorrimos 10.6 kilómetros. Llegamos hasta el peaje que marca el ingreso al primero de los túneles que se encuentran habilitados a septiembre de 2020. Recomendaciones todas: que viajemos muy madrugados para evitar el trancón. Salimos a las 6:30 de la mañana del municipio de Calarcá-Quindío, fundado en 1886 por Segundo Henao y Román María Valencia durante la colonización antioqueña. Es el segundo municipio con mayor cantidad de habitantes del departamento del Quindío, después de la capital Armenia. Situado a 1515 metros sobre el nivel del mar, ascenderemos a 1959 metros sobre el nivel del mar por una vía muy congestionada, siempre subiendo y con muchas curvas. Durante 37 minutos ascendemos sobre la cordillera central, una vía muy verde. El ascenso al alto de la línea se ha caracterizado por ser lento, pues la congestión de vehículos en ambos sentidos es impresionante por la alta cantidad de buses, tractomulas y carros particulares. Mucha afluencia de vehículos en este tramo vial del occidente de Colombia, y la recomendación es conducir con precaución y respetar las señales de tránsito, pero uno detrás de una mula a 20 o 30 kilómetros por hora en un ascenso, y en tramos de camino se juntan hasta 3 mulas que se van pegadas, no se les pasa es nadie. La puesta en servicio del túnel de la línea de 8.65 kilómetros, el túnel de rescate de 8.5 kilómetros, 3 túneles cortos de 343 metros, 627 metros y 904 metros, 5 puentes y 13.4 kilómetros de doble calzada son parte del proyecto. Los usuarios de la vía en sentido Armenia-Ibagué se beneficiarán con un ahorro del recorrido de 21 kilómetros por el alto de la línea, mejores condiciones de seguridad vial, gracias a la disminución del 90% de la accidentabilidad, un aumento de velocidad de 15 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora. En esta parte se encuentran las dos vías en una sola, por eso empezamos a ver trancones. Disminución en costos de operación y en tiempos de viaje aproximadamente 50 minutos en condiciones normales y ahorros en tiempo de cierre de vía. La historia de los ferrocarriles en Colombia comenzó a mediados del siglo XIX y terminó a finales del siglo XX. Colombia tuvo más de 4.000 kilómetros de líneas férreas, pero nunca entendió su valor. Ahora es muy común ver un pedazo de riel de ferrocarril como yunque de un taller pobre. El transporte férreo trajo desarrollo al país, pero al acabar este medio de transporte de mercancía de los principales puertos de Colombia, el de Buenaventura y el de la costa atlántica, se fortaleció el transporte de mercancías en camiones, vehículos de doble troque y tractomulas. En ausencia del tránsito, hombres y mujeres le jalan al rebusque, se paran en la mitad de la vía en una curva y son los agentes de tránsito criollos. Le indican a los vehículos y a las tractomulas para el paso, pero cada curva ya tiene su dueño y lo hacen por unas monedas. Yo cuando los escucho, porque gritan duro, pongo mucho cuidado de no llevármelo para la casa. ¡Qué peligro! Y qué trabajo tan arriesgado el que realizan estos colombianos. Y algo que es muy tenaz cuando le pasa a uno por primera vez: un camión pasándosele a una mula en la subida, y si viene uno en motocicleta y va bajando, hacer respetar la vía o respetar la vida. Felicitaciones al motociclista, tomó la mejor opción, se fue por la cuneta. Continuamos el ascenso por la cordillera central. A nuestra izquierda el municipio de Salento, a nuestra derecha el municipio de Calarcá en el departamento del Quindío. Uno de los más importantes proyectos colombianos por muchos años ha sido el propósito de unir el oriente con el occidente del país y, como derivación, acceder a las facilidades de comercio exterior que significan los puertos en la costa pacífica para las exportaciones e importaciones.
Desde principios del siglo XX, esa meta ha sido prevista por diferentes gobiernos, aunque una diversa gama de problemas se han interpuesto. Sector de la Virgen: desde que salimos de Calarcá a este punto llevamos 4.9 kilómetros y casi 20 minutos de recorrido. Muchas personas conocen este sitio como la Virgen Negra por la gran cantidad de accidentes que se han presentado en esta curva. Para el mes de septiembre del año 2020 se abrió la primera parte del proyecto Túnel de la Línea. En el siglo XIX, en pleno auge de la colonización antioqueña, el norte del actual eje cafetero, es decir, la región de Caldas, correspondía jurisdiccionalmente a Antioquia y el sur. Desde Chinchiná, Risaralda y Quindío hacía parte del Cauca. Las comunicaciones terrestres de la época entre Bogotá y Popayán tenían como centro esencial a la joven Manizales. Por ejemplo, el camino de Manizales pasaba por Quebrada del Perro hacia las márgenes del río Chinchiná. Una trocha iba hasta el paraje de Hojas Anchas y la sabana de Termales, en donde limitaba con la provincia de Córdoba y Mariquita, que confluían en la cima de la cordillera central en cercanías al cráter de la Olleta. De allí el camino seguía hasta la cabecera del río Gualí, pasaba por el derrumbe de la Lagunilla y luego trepaba hacia el alto opuesto que llaman Boquerón para enrutar en dirección a Padua y Fresno, llegando a Mariquita y Honda. Este camino, conocido como el Camino de la Guacatala, fue otorgado en privilegio desde 1884 hasta 1899 a unos manizaleños. En 1883 fue dado al servicio el Camino de la Moravia, el cual era más corto por la Rocallosa hasta salir finalmente al río Guarinó y continuar hasta Honda. Por su parte, Popayán y Cartago se conectaban con Santa Fe por dos caminos transversales de occidente a oriente: el Camino de Guanacas, cruzando la cordillera central, que por La Plata salía al Valle de Magdalena y Neiva. El otro camino era el Camino o Paso del Quindío, que partía de Popayán por el Valle del Cauca hasta Cartago y de allí por la ruta de Salento, atravesando la cordillera central a Ibagué y luego a Santa Fe. La utilización del Camino del Quindío ocasionó en aquella época un flujo migrante de población que se acentuó en el establecimiento de una colonia presidiaria en 1842 dependiente del Regimiento de Panamá y del caserío de Boquía. Debido a la necesidad de mantener en buen estado la vía, este manejo administrativo contribuyó a la llegada de diversos inmigrantes caucanos, tolimenses, cundiboyacenses y muchos de origen extranjero simultáneamente a la gran migración antioqueña. Un novedoso hallazgo nos ha permitido identificar el hecho de que el carreteable entre Ibagué y Armenia ya había sido previsto muchos años antes. Fue el señor Rufino Gutiérrez quien fue uno de los muchísimos viajeros que vivieron este trayecto. Escribió una crónica sobre su travesía y anota en 1918 que el famoso topógrafo Agustín Codazzi ya había previsto desde 1858 que para la puerta de comunicación con el Valle del Cauca es factible un camino carretero a través de la montaña del Quindío, desviándose de la ruta que hoy está en uso para ir a Cartago. Por el camino que indicó no habría que tocar con el de Guanacas. Los viajeros irían en coche desde Bogotá hasta Cartago y de allí a Popayán por un ferrocarril que recorrerían nuestros nietos. Son dos carriles al inicio, pero se encuentran en uno solo para ingresar al primer túnel. En 1954 se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales, que integró 1.494 kilómetros de vías entre las secciones del centro, occidente y norte del país mediante el Ferrocarril del Atlántico, pero tristemente en 1987 solo estaba en operación el 20% de la capacidad férrea nacional y en 1991 llegó el fin.
La empresa se liquidó por 20.000 millones de pesos. Para entonces tenía 2.622 kilómetros de vías y 133 locomotoras y 7.011 empleados. En 1998, el gobierno entregó en concesión todo el sistema férreo nacional. La Red Pacífica se adjudicó a la Red Férrea del Pacífico S.A. y la Red Atlántica a Fenoco por un periodo de 30 años. Después de que el país gozara del auge de las locomotoras, paulatinamente se comenzó a dar prioridad a la construcción de carreteras ante la dificultad topográfica de los tramos restantes. Por ejemplo, en la Cordillera Central, la vía por la que estamos circulando entre Armenia y Ibagué, el gran costo de la construcción de carrileras y los acuerdos y conveniencias con los nuevos empresarios de buses y camiones dieron paso y recurso a la construcción de este tipo de vías de tierra. Vamos pasando por el Mirador Los Pinos. Desde Calarcá Quindío hasta este punto llevamos 9 kilómetros y 26 minutos del recorrido. Para poder poner en servicio el túnel de la línea, se necesitó adecuar la vía existente, cambiando la señalización y las obras de seguridad vial, toda vez que la vía existente dejará de funcionar en forma bidireccional y empezará a funcionar en un solo sentido, es decir, Ibagué-Armenia. El Alto de la Línea es el corazón del transporte de carga en Colombia, pues marca la frontera entre la vertiente del río Magdalena y la del río Cauca, las dos grandes zonas productivas del país. Además, hace parte del corredor Bogotá-Buenaventura, por el que se moviliza el 53% de las mercancías que Colombia exporta y del eje Caracas-Bogotá-Quito. Por eso el 60% de los poco más de 3.000 vehículos que cruzan por la línea cada 24 horas corresponde a tráfico pesado. Esta vía es sin duda alguna una de las vías más importantes de Colombia, pues conecta la capital del país con el eje cafetero y con el occidente, Cali-Buenaventura. Vamos llegando al peaje El Túnel de la Línea, a 10.6 kilómetros del punto de donde salimos de Calarcá a las 6:30 de la mañana. Llevamos 35 minutos de recorrido y una altura sobre el nivel del mar de 2.346 metros. Nos vamos aproximando a la entrada del túnel, un trancón el tenaz. Si quieres realizar algún comentario sobre el video o nombrar algún sitio que dejé de comentar en la vía, hazlo en la parte de abajo del video. Ya la vía de nuevo volvió a separarse, ya estamos a doble carril. Se habla del peaje a 500 metros. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Peaje Túnel de la Línea. Y no olvides, regálame un like. En la segunda parte de esta serie de 3 videos, continuamos con el paso por los túneles de la línea.